Lo que el COVID me quitó. Bien, ayer fue el Día del Padre, al menos en España, y tenía una historia que era perfecta para el día de ayer, pero es verdad que estábamos acabando justo la saga, faltaba solo el último capítulo de la saga del test de paternidad negativo, así que dije, bueno, pues lo tengo que colgar, pero me he guardado para hoy este vídeo. Y se trata de una preciosa y triste historia que nos ha enviado un amigo del canal. Os leo. Buenas, Merins. Me gustaría contarte una historia. Yo la llamé Lo que el COVID me quitó. Hace casi 3 años de esta historia y aún sigue siendo muy... Pero quería hacer un pequeño homenaje al que es, fue y siempre será mi héroe. Ay, yo ya tengo la piel de gallina. Cuando yo tenía 4 años, mi padre empezó a trabajar de camionero con un tráiler. Lo que hizo que, bueno, yo solo lo viera los viernes por la noche, el sábado y el domingo un rato. 18 años me independicé y me fui de casa, pero mi prioridad era poder visitarle siempre que pudiera. Esas visitas inesperadas, esas comidas juntos cuando llegaba. Siempre que aparecía yo de repente, me decía, hija, pero avísame cuando vengas, que solo tengo para hacerte unos huevos y estoy justo liado en la cocina preparándome los tupers de la semana. Y yo le decía, para eso vengo, papá, para que me hagas unos huevos con patatas de los que tanto me gustan. Y para meternos en la cocina los dos. Tardas menos así, y a mí me gusta cocinar contigo. Ay, qué relación más bonita. Pues en todo eso, en esos momentos tan nuestros, es en lo que yo pensaba ese día que nos confinaron. Me decía a mí misma una y otra vez, ¿y ahora? ¿Cuándo podré volver a verlo? ¿Cuándo volveré a servirle un café como a él le gusta? Yo en ese momento trabajaba en un bar y él pasaba a verme. ¿Cuándo podré ir a la parcela con él? Bueno, con el COVID ya sabéis lo que pasó, todos encerrados durante bastante tiempo. Pasaron muchos meses hasta que pude ir a verle. Él empezó a trabajar de nuevo y se escapaba para pasarse por mi ventana solo para decirme adiós desde el coche y tirarme un beso. Yo siempre le decía, ten cuidado, pa, cuando se despedía de mí. Y él siempre me decía, siempre, hija, siempre. Llegó entonces el momento en que pudimos empezar a salir de casa y yo pude ir a verlo. Pero en ese momento yo ya iba con barriguita. Estaba embarazada de mi segunda niña. Cuando le enseñé el test de embarazo se puso muy, pero que muy contento. Y cuando le enseñaba cada ecografía es que se le caía la baba. Pero entonces llegó otra ola del COVID. Si recuerdo bien cómo fue todo el tema del COVID y las olas, yo diría que lo que decía al principio que empezó a poder salir fue en el verano de 2020 y fue en ese otoño cuando con la segunda ola nos vuelven a encerrar. A él le tocaba irse a Portugal por entonces y allí la cosa estaba muy muy mal. Volvimos a retomar esa rutina de pasar por la puerta de mi casa solo para decirme adiós y mandarme un beso. Y yo decirle que tuviera mucho cuidado y él decirme siempre, hija, siempre. Llegó entonces la Navidad y ese año no nos pudimos juntar, como fue el caso de muchas familias que pues, con el COVID fue difícil juntarse. Pero en su caso nos añade, ¿quién iba a decir que sería el último? Pasaron los meses y llegó la comunión de mi hijo el mayor, pero no pudimos hacer ninguna celebración. Yo estaba en ese momento a una semana de dar a luz a mi hija y no queríamos arriesgarnos, así que solo fuimos a la misa y para casa. Por supuesto, mi hijo lo entendió. Llegó el 26 de abril, el día en que teníamos planeado el parto por cesárea para que naciera mi hija, y no pudo venir nadie, estuvimos solos mi marido y yo. Fueron tiempos muy muy duros en los hospitales y en los centros de salud. 4 días después nos dieron el alta, y 5 días después mi marido me pidió matrimonio. Esa es otra historia que ya os contaré. Ay, ojalá, porque suena una historia muy bonita. Pasaron los días y llegó el 18 de mayo. Tuve una conversación con mi padre, como hacía siempre, cada 2 días. Y yo, pues como siempre, me despedí con un ten cuidado, pa. Y él me contestó con un siempre, hija, siempre. Al día siguiente, mi padre tuvo un accidente. Tuvo que parar en la carretera por una avería y le atropelló otro camión. Y mi mundo se vino abajo. En medio de una cuarentena y dando el pecho a mi hija, visité mi pueblo después de muchos meses sin ir. Desde ese momento nuestra vida cambió y yo me centré totalmente en mi hija. Al año empecé de verdad el duelo, del que ahora ya he logrado salir. Ahora le veo en sueños y sé que está bien, aunque eso no quita que su falta sigue doliendo como el primer día. Muchas gracias por leerme. Con esto acaba esta triste y dolorosa historia, pero preciosa e inspiradora, de una relación entre un padre y una hija.
Así que dedico este vídeo de hoy a todos esos padres que no están y a aquellos que sí están, por favor, valorémoslos más y pasemos más tiempo con ellos. Tanto nuestra amiga como yo hoy os leemos en comentarios.